Un aspecto muy importante cuando estamos intentando detectar un proceso de acumulación es ver dónde se está produciendo. Es decir, cuál es el contexto en el que se está desenvolviendo esa acción inmediata del mercado. El contexto, lo que es intentar entender en qué situación de mercado se está gestando un posible proceso de acumulación, es absolutamente clave. Esto es lo que Wyckoff, y con la metodología Wyckoff, se habla de intentar buscar indicios de fortaleza. Fortaleza entendida como de que se puede estar gestando un auténtico proceso de acumulación para desarrollar luego una tendencia alcista. Este matiz también me gustaría hacerlo porque cuando en los americanos o en inglés se habla de indicios de fortaleza, siempre se suelen referir a un contexto de acumulación, de causa de acumulación, para producir un efecto de tendencia alcista. Y cuando hablan de debilidad, normalmente se hace en términos de un contexto de distribución para que el precio empiece a desarrollar una tendencia bajista. Ellos hablan de fortaleza del mercado, para eso, para hablar de unos ingredientes alcistas, y debilidad del mercado para hablar de unos ingredientes bajistas. Aquí uno podría decir, bueno, pero un contexto de distribución, también podríamos hablar de que la oferta está fuerte, ¿no? Podríamos hablar de fortaleza de la oferta. Sí, perfecto. La idea es entender que los americanos hablan así, contexto de fortaleza, contexto de debilidad, pero nosotros muchas veces en español hablamos, oye, pues la oferta está fuerte, hay mucha fortaleza de la oferta, etcétera, ¿no? O la demanda incluso puede estar débil, y si hay un contexto de demanda débil, pues podríamos entrar en un mercado bajista. No nos confundamos con los términos, pero vamos, lo importante es... estamos presenciando un posible proceso de acumulación, porque hemos visto una parada, hemos visto una R que nos permite dibujar el rango lateral, bueno, y se está gestando muy bien. Entonces aquí lo que plantea Wyckoff es decir, bueno, párate e intenta analizar el contexto. Entonces hace como un pequeño checklist de preguntas que uno se debería hacer. Estas son las siguientes. A ver, vemos a la izquierda un proceso de acumulación, es decir, lo primero, si nosotros estamos planteando hacer una operativa, lo primero es, oye, tenemos ese posible contexto de acumulación que estamos comentando, tenemos una parada, tenemos un sprint, o no lo tenemos, porque puede ser que no lo tengamos, pero queramos asumir ese riesgo. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Esto descartaría muchas veces las entradas en giros en V, porque en giro en V no tenemos todavía esos indicios de proceso de acumulación. Puede ser que sea el comienzo, pero cuando uno está esperando que esa parada sea el comienzo de un proceso de acumulación, el giro se te va para arriba y se te ha ido. Por eso es difícil entrar en los giros en V, aunque, insisto, aquí luego la creatividad de cada uno pues puede plantear operativas pues aprovechando ese pico de volumen que aumenta la volatilidad. Bueno, ahí lo dejo a criterio de cada uno. Vale, por lo tanto, primer punto, tenemos un posible rango de acumulación, tenemos un sprint, lo que he comentado, tenemos una parada, somos capaces de identificarla. Ojo, es muy importante, el movimiento bajista previo a ese proceso de acumulación cumplió su objetivo. Aquí es donde entraríamos en la proyección de recorridos. Wyckoff esta pregunta la respondía con los gráficos de punto y figura. Y él, después de un proceso de distribución, está muy mal dibujado, pero que se entienda, un proceso de distribución, hacía su cálculo con los gráficos de punto y figura y determinaba que el objetivo pues, podría estar en esta zona, ¿no? Con un rango a lo mejor de error. Y si, la pregunta que se hacía, este proceso de acumulación que yo estoy ahora mismo observando se está produciendo en el objetivo de la causa previa de distribución que ha provocado esta caída, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar con un supuesto posible de proceso de acumulación que todavía le falta un recorrido para llegar a la zona más importante y que por lo tanto estemos como en tierra de nadie. En tierra de nadie intentando buscar un giro de mercado en ese posible proceso de acumulación. Y al final lo que se esté desarrollando no sea un proceso de acumulación, sino un proceso de redistribución
porque aquí planteamos que está el proceso de distribución de grado mayor, un proceso de redistribución para seguir con la tendencia bajista. A ver, aquí se plantean muchas cosas. Primero, es difícil, y de ahí la dificultad también del trading, que hay que intentar cada uno calibrar, saber si el mercado ha cumplido su objetivo. Porque, a ver, tanto los gráficos de punto y figura, yo planteo en el libro que tienen sus problemas, o yo le veo unas ciertas críticas, aunque esto también es objeto de debate. Y luego los gráficos o sea, los métodos simplificados de conteo, o de Elliott, o de análisis técnico, o cualquier otro, al final no dejan de ser meras proyecciones de un futuro, que el futuro es algo incierto. O sea, el pasado, bueno, puede condicionar en cierta forma lo que puede suceder en el futuro. Más que condicionar, puede crear incentivos para que sucedan cosas. A ver, me explico. Si en el pasado, pongamos en el día de ayer, hubo una zona de mucho volumen, donde el precio giró y se fue para arriba, eso, en el día de ayer, estamos ya en el día de hoy, nos puede dar una idea de que aquí efectivamente hubo demanda interesada en el precio que hizo subir el mercado, ¿no? Por lo tanto, si en el día de hoy el precio se aproxima de nuevo a esa zona, no tenemos certezas, pero podríamos entender que hay un cierto incentivo a que de nuevo la demanda trate de sujetar esta zona. Entre otras cosas porque si entraron a estos precios, por ejemplo a 10, 12, y ahora el mercado se le está yendo en contra, si esta zona de precios se pierde, ellos podrían entrar en pérdidas. Por lo tanto, el incentivo a que intenten sujetar esta zona y sigan comprando es relativamente razonable. Es decir, se podría estar gestando aquí, o esta zona podría volver a convertirse en una zona de soporte en este caso. Por lo tanto, el plantear un objetivo de desarrollo futuro, si está basado en la acción real del mercado, cuando digo acción real del mercado hablo de volumen y de precio, para mí eso sí que tiene una fuerza mayor. Porque, insisto, hemos visto aquí un nivel de volumen donde, en este caso, por ejemplo, ahora hubo oferta y por lo tanto a día de hoy o en el momento actual es un incentivo interesante para que la oferta de nuevo intente sujetar la zona. Ahora, toda proyección de recorrido basado en un cálculo matemático, por ejemplo, los puntos y figuras, o el método incluso de Elliott clásico, o el del análisis técnico, cualquier otro, Fibonacci, etc., para mí carecen de sustento real. En el sentido, hay que cogerlo con pinzas y siempre de una manera muy con cuidado, ¿no? Muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque decir, bueno, aquí hubo un proceso de acumulación y por Elliott esto me dice que el siguiente recorrido tiene que llegar al 162% del movimiento anterior, por ejemplo. Bueno, ¿por qué el 162%? Porque ¿dónde está la estadística que sustente eso? ¿O cuál es la razón lógica que lo sustente? Se me hace un poquito más débil el argumento. No digo que no pueda ser interesante, simplemente lo planteo ahí para que la gente lo reflexione. Sí que es cierto, que a mí me resulta más sencillo decir, mira, se ha completado este proceso de acumulación. La pregunta es, ¿cuál será su objetivo? Pues si yo veo que aquí, en este área de precios, hubo anteriormente un proceso de distribución, pues me es más entendible o lógico pensar, oye, no sería nada raro que al llegar a esta zona, la oferta, que ya demostró que estaba muy interesada en parar la subida, vuelva a actuar. Por lo tanto, tengo un objetivo de desarrollo. En cualquier caso, estas son cositas igual un poquito más avanzadas que las dejo ahí para que la gente las piense. Pero independientemente del método, de la forma que tengamos para intentar calcular la proyección del recorrido, tenemos que hacernos esa pregunta. Es decir, si yo estoy presenciando un posible proceso de acumulación, la pregunta es, oye, ¿el movimiento bajista que venía previamente ha llegado a su objetivo? Si yo, por los métodos que tenga de análisis técnico, de cualquier historia, mi objetivo lógico es que el precio hubiese llegado aquí, cuidado,
No des por válido este proceso lateral como acumulación, porque podría ser simplemente una redistribución y seguir para abajo. Bueno, continuamos. Aparte de eso, aparte del objetivo, si tu objetivo es que el precio llegase en un margen de 12 y 10 dólares, pero por volumen tú ves que en 8 hay una zona realmente fuerte, un soporte muy importante, diario, semanal, que te marca que una zona importante, pues tenlo en cuenta, porque no sería nada raro que pudiese venir un latigazo, porque al final las zonas importantes se tienden a testear. Por lo tanto, no solo te plantes el objetivo, sino hemos llegado a una zona relevante. Hazte esa pregunta. ¿Cómo es el carácter del precio al llegar a esa zona relevante? Es decir, ¿cómo se está expresando ese proceso de acumulación? Ha aparecido mucho volumen, las velas empiezan a estrecharse, vemos que los cierres de esas velas o de esas barras empiezan a quedar un poco por arriba, no por el mínimo de las velas. Efectivamente, somos capaces de ver ese proceso de acumulación. Hagámonos esas preguntas y, sinceramente, todas esas respuestas se van a encontrar a medida que uno adquiere experiencia. Esto es así. Por mucho que se entienda este curso y se entienda lo que yo quiero decir, lo que mejor va a ayudar a darle respuestas a las cosas es cuando uno lleva 1 año, 2 años, 3 años de pantallas, ha visto ya los gráficos 20.000 millones de veces y ya se ha visto en tantas situaciones que no es que lo sepa siempre, pero empieza a tener esa intuición basada en el conocimiento y en la experiencia, que es la que ayuda a filtrar cuándo pueden estar sucediendo estas cosas que estamos comentando. Bueno, y ya por último, ¿cuáles son las primeras reacciones alcistas? Esa zona, esa manera de acercarse a la R, esa manera de romper el arroyo, son con movimientos de intención, velas alcistas, rango amplio, volumen creciente, etcétera, ¿no? ¿Cómo son las correcciones? Intentemos siempre entender dónde estamos, cuál es el contexto y cómo se está produciendo ese posible proceso de acumulación. Todo hay que verlo. Como decía, esto no es matemáticas puras, ciencias puras donde A más B más C siempre sea D y bueno, y de ahí radica un poco la dificultad de esta actividad. Bueno, y luego, sin querer entrar muy de lleno en esto, si estamos sobre todo operando en acciones, habría que hacer el estudio o el análisis de fuerza relativa. Con fuerza relativa, a lo que me refiero es intentar ver cómo de fuerte o cuál es la fortaleza de esa acción que tú estás intentando analizar para intentar invertir en ella con respecto a su sector y con respecto al mercado general en el que opera. Por ejemplo, Apple. Nosotros estamos estudiando si Apple puede ser una buena empresa para invertir. Bueno, pues tendríamos que hacer el análisis de ese posible proceso de acumulación dentro del contexto del sector y dentro del contexto del mercado americano, por ejemplo, el del SP500. Si nosotros vemos que Apple está subiendo, vamos a hacerlo de otra manera, ha completado un posible proceso de acumulación o de reacumulación y está subiendo, pero vemos que todo el sector en general está bastante deprimido y el mercado general está bastante deprimido, podría ser factible que Apple aún así, bueno, fuese una gran empresa, superase todos los obstáculos que tiene por delante y siguiese creciendo, mientras que el sector tecnológico cae y el mercado cae. Pero hay una cosa que se llama el riesgo sistémico, sistemático, mejor dicho, sistemático, que es el riesgo de mercado. Al final, una acción, por el mero hecho de cotizar en bolsa, de ser una acción pública en la que se puede negociar, ya está de alguna manera influenciada por todas las corrientes de flujos de dinero, de inversiones que hay a lo largo y ancho del planeta, de fondos de inversión, de instituciones, etc. Y aunque no tenga por qué ser lógico que una acción caiga porque el mercado caiga, en principio no tendría por qué haber relación. Si Apple está haciendo bien las cosas, vende muchos iPhone y muchas iPad y está consiguiendo beneficios, pero luego el mercado, por las circunstancias que sea, no va bien,
bueno, en principio no tendría por qué haber relación, ¿no? O correlación. Apple podría seguir subiendo y el mercado cayendo porque hay otras acciones que lo están haciendo mal. Lo que sí que es verdad es que en el momento en el que estamos en ese flujo, es inevitable que haya una correlación importante y una dependencia importante al mercado. Y que cuando caiga el mercado y caigan los sectores, aunque la empresa sea buena, ésta se vea perjudicada, aunque sea temporalmente, pero que se vea perjudicada. En definitiva, en ese análisis de fuerza relativa, lo que intentamos es ver precisamente eso. Si hay alguna divergencia de la acción con respecto a su sector y a su mercado que nos pueda poner la luz de alarma y decir, oye, pues igual no es el mejor momento. Ojo, a ver si ese posible proceso de acumulación de Apple que parece que se está gestando, a ver si simplemente va a ser una pequeña sacudida, un uptrust, para desarrollar un proceso de redistribución y empezar a caer. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería encontrarnos con una empresa que está en un proceso de acumulación, en un sector que mantiene una tendencia alcista y en un mercado que también parece estar vivo. Ahí hay desde luego muchas mezclas, se podría profundizar demasiado, insisto, no es por dar un mensaje comercial, pero son las cositas que intentamos trabajar nosotros en el aula de formación, en los encuentros que tenemos, pero bueno, insisto, ahí lo dejo porque al final esto también es una cuestión de experiencia, de conocerlo y ahí dejo la puerta y seguro que muchos os vendrá bien.